Buenas tardes, sí, ya son tardes a todos. No me he reportado en como 2 semanas, pero bueno, muchas cosas han sucedido. Como podrán observar, que no vi nadie que lo haya comentado, estoy en otro sitio. Este no es ni el anterior, ni en el que estaba antes, ni en el que estaba anteriormente. Nunca había grabado aquí, este es otro sitio. Pero entre eso y el trabajo, pues no he podido subir videos. Por lo cual, desde ahí radica mi inactividad. Aunque alguien me dijo que subí 2 videos ayer, no sé de dónde sacan eso. No he subido videos en 10 días. Excepto el directo último que hice, pero no recuerdo cuándo hice ese. Pero bueno, independientemente de todo eso, hay una cosa que me gustaría comentar, la cual, viendo la conducta de una persona que tomó hace un tiempo, me parece que es pertinente. Hace mucho tiempo yo me llevaba bien con una dibujante, la cual era una completa estúpida, en todo maldito aspecto. Era una inadaptada interaccional en toda regla. Hasta le tenía miedo a la gente que la seguía, y la seguían cuando empecé a tener contacto con ella como 20 personas. Eran 20 o 200, pero creo que eran más bien 20. Y ¿a qué tiene que ver con todo esto? Eso, que empezamos a hablar y empecé a darle cierta retroalimentación para que dejara esas conductas. Imagínate tenerle miedo a 20 personas o aunque fueran 200 seguidores y no ser capaz de hacer nada fuera de esas reglas. Empecé a darle cierta guía, cierta dirección, empezó a mejorar su conducta y a empezar a entender bien cómo funcionaban las cosas dentro de toda la miasma esa que son los artistas de internet, porque el artista de internet es un estúpido. Si ya de por sí el artista lo es, el internet ya más que estúpido es un idiota, en el sentido clínico del término. Esto es debido porque no solo absorbe el inherente narcisismo del artista, sino que al mismo tiempo esto es magnificado por las dinámicas banales que se manejan en Internet, y al mismo tiempo es todavía explayado más debido a que en Internet nadie se toma absolutamente nada en serio. Por eso digo que en Internet no hay negocio. Nada que hagas que comience en Internet va a tener relevancia o trascendencia alguna. Tienes que salir de Internet para que eso tenga relevancia o importancia. Y podrá decírseme lo que sea de que, pero es que Internet ha producido grandes proyectos. No, jueguitos estúpidos, novelitas, peliculitas, eso no es relevante en absoluto, eso no va a cambiar absolutamente nada. Y si eso no hubiera existido, hubieran seguido las cosas, estado exactamente igual que como estaban antes de que eso hubiera existido. Internet no ha producido nada relevante o importante para el mundo, salvo la propia existencia del Internet. Pero algo que se haya hecho dentro no ha servido para nada. Si ha cambiado algo, ha sido fuera de Internet, no dentro. Entonces, ya que entendió más o menos cómo funcionaban esas dinámicas, la propia naturaleza del artista de internet, empezó a actuar conforme y a cambiar. También la timidez, ese no poder decir nada a nadie, ese no saber cómo dirigirse a otros ni, ni por putas Twitter. Háganme el favor, ¿quién no es incapaz de decir cualquier cosa que piense en Twitter si nadie sabe quién eres? Es como tener una máscara, estar en medio del desierto y no decirle al presidente de cualquier país: muérete, miserable escoria subhumana, que es el pan de cada día en Twitter. Y no lo voy a llamar X, se llama Twitter. No me interesa que así se llame ahora. Este... Y entonces, debido a ciertas, digamos, dificultades en nuestra relación, que sí, eso catalógase como una relación, tanto como se cataloga el interactuar con el cajero como una relación.
Relación no es igual a emparejamiento ni es igual a noviazgo. La gente establece relaciones con otras de determinadas categorías que no implican un direccionamiento de corte lascivo o romántico. Porque también hay relaciones lúdicas, relaciones de trabajo, relaciones utilitaristas. Bueno, creo que ya se entendió a qué voy. Para que no se confundan y se piense que, es que éramos pareja. Si tú crees que por internet tienes pareja, eres un estúpido y la tipa lo sabe y se está aprovechando de ti. Entonces, nuestro nexo finalizó, pero ayer me di cuenta que todo lo que yo hice en las interacciones que tuve con ella, de hecho se mantuvo. Y no necesité reforzarlo porque prácticamente no hemos hablado en meses para que se mantuviese ahí. Lo que significa que lo aprendió y ya es parte general basal de su conducta. Que si bien las últimas veces que interactué con ella seguía presentando algunos problemas como todavía ser algo inepta para interactuar con personas, digamos, mantenimiento de dicha conducta sin necesidad de ningún reforzamiento implica que es ella misma la que está reforzando la conducta, condicionamiento operante en toda regla, lo que significa que modifique su conducta y eso ya se hizo parte general de su personalidad. Y esto me pareció bastante remarcable, porque ella tenía la habilidad para dibujar, pero yo le di todo lo demás. Y eso me hizo pensar en una discusión que tuve con mi buen amigo Christopher hace un tiempo, en el cual yo me preguntaba si la gente obra mal con conciencia de ella o sin ella, en estos tiempos, aunque creo que podemos preguntar en cualquiera de los tiempos. Y ayer, mientras observaba que ese comportamiento se mantuvo, me puse a pensar en esa frasecita que dice haz el bien sin mirar a quién, que me parece que significa algo distinto de lo que significa en primer lugar. ¿Por qué? Porque se suele usar eso para decir que hay que hacer el bien indiscriminadamente. No me parece que signifique eso realmente, sino que significa que uno tiene que obrar bien sin esperar nada de otros, porque la gente no va a tener conciencia del bien que le haces, de la misma forma que no tienen conciencia del mal. ¿A qué me refiero con esto? El hombre, derivado de su forma, tiene conciencia, es decir, es capaz de, digamos, tener percepción del tiempo y de sí mismo, algo que el animal no es capaz de tener, debido a que es muy limitada su organización. La diferencia entre esa conciencia que tienen los hombres y otros hombres es que no todos realmente tienen el mismo nivel de conciencia. Es decir, sí, el hombre basalmente la tiene, independientemente de que sea un estúpido o no. Pero, según esa forma, o podríamos decir, según los accidentes que condicionen esa forma, o que afecten, mejor dicho, el hombre puede tener más o menor conciencia. Lo que resulta en que el hombre puede tener una conciencia apegada, más cercana a la de los animales que a la de los hombres excelentes. Esto significa que realmente el hombre no tiene una noción de muchas cosas. Y por eso pareciera que ciertas personas viven sin tener noción del tiempo. Porque su forma, sus accidentes y todo su ser, vamos a decirlo, se acerca más al de los animales y los animales no tienen noción del tiempo. La forma en la cual el animal percibe el tiempo es simplemente una sucesión de eventos. Pasa esto, después pasa lo otro, y después vuelve a pasar lo otro. Y esto pasaba en cierto momento
Y entonces vuelve a pasar esto otro en cierto otro momento. Es decir, la concepción que nosotros tenemos del tiempo en física es la concepción que el animal tiene del tiempo. Porque nuestra concepción del tiempo es que el tiempo es un flujo de materia en el espacio. Y como la materia está fluyendo en ese espacio, está transformándose constantemente y nosotros somos capaces de percibir y de entender esa transformación. Y a partir de nuestras capacidades de entendimiento, nosotros podemos dirigirnos hacia la naturaleza y hacia la realidad de determinadas formas en las cuales los animales están imposibilitados en hacerlo. Pero al mismo tiempo, como nosotros también somos animales, esto requiere de ya no solo de biología, ya requiere de paramétricos conductuales para que esa manifestación sea más acorde con la naturaleza y no con cómo perciben los animales. Es por esto que el hombre no tiene una conciencia del bien o del mal, y no se trata de que perdona a los padres que no saben lo que hacen, que me parece que así no nos guste, así es, porque realmente el hombre mediocre no es realmente capaz de hacer mal, porque no entiende qué está haciendo, porque realmente dista tan poco de ser un animal que no tiene conciencia de esas cosas. Si el hombre mediocre por alguna razón hace mal, él no va a tener conciencia de que hizo ese mal. No quiere decir que no haya que castigarlo, pero no podemos injuriarlo por eso, ya que está limitado para poder entender eso. Y en el caso del bien también, porque no solo el hombre mediocre no tiene conciencia del mal, tampoco la tiene del bien. Y esto se manifiesta claramente en, por ejemplo, la persona que te insta a querer dejar de fumar, a que hagas ejercicio porque tienes obesidad, el que te intenta corregir, vaya, los vicios. El hombre mediocre lo ataca, lo injuria, porque, bueno, tiene los reforzamientos de esa conducta, pero al mismo tiempo porque no tiene la conciencia de que eso es un bien que se le intenta hacer y que se le intenta promover. Así que, independientemente de quién sea, se tiene que obrar bien, pero sin esperar nada, porque no puede esperarse el reconocimiento de una persona que no sabe lo que le estás haciendo, justamente porque no es capaz de entenderlo. Y podrá sonar un poco cruel que se diga eso, porque prácticamente estoy relegando a una gran cantidad de la población a ser poco más que animales, pero realmente así es como funcionan las cosas. Y eso se demuestra en cómo se comporta la gente. No se tienen respeto, no se tienen disciplina, no se tienen paciencia, no se respetan ni a sí mismos ni a su forma, no tienen moral, no son inteligentes y no cultivan esa inteligencia, son burdos y vulgares, son superficiales, son extremadamente predecibles y por lo tanto manipulables. Y lo más importante de todo, son monótonos en absolutamente todo aspecto, lo que los hace insoportables. Ok, ¿esto quiere decir pasémosles por encima a las personas? No, realmente no, no estoy apologetizando eso, porque hay que verlos con compasión. Castigar al que obre mal así no lo sepa, porque incluso el ladrón puede no tener conciencia del mal de sus actos. Eso no quiere decir que no haya que castigarlo, pero tampoco hay que injuriarlo, porque realmente eso no llevará a nada. Si decimos que la conciencia de un acto es menester para dirigirse a unas personas de una forma y otra,
pues invariablemente nos vamos a tener que cargar a toda la población en ese caso, o al 99% de la población mundial, porque ese porcentaje es el que no tiene conciencia de prácticamente nada, y algunos realmente perciben como animales, en el sentido más literal del término, porque su forma no les da para absolutamente nada más. Y si en lugar de eso los tratamos con compasión, pero al mismo tiempo con rectitud, es decir, ok, sí, la cagaste, muy bien. Bueno, de hecho no, bien no. Mal, y recibirás tu castigo merecido. Pero no injuriándolos o tratándolos con malicia, en el sentido de que es que tú obraste a sabiendas de esto, porque realmente no lo saben, porque es ya un impedimento directamente de la realidad que lo sepan. Entonces eso es una forma de dejar de verlos como una suerte de conspiradores, de que siempre saben qué están haciendo, cuando el vulgo no sabe ni dónde está parado, menos va a saber qué demonios está haciendo, o cuáles son las implicaciones de lo que hace. Cuando un vulgar se ha detenido a preguntarse qué implica lo que yo estoy haciendo, incluso hasta en las banalidades más intrascendentes, qué implica el trabajo que yo estoy haciendo, qué implica la música que yo estoy escuchando. Cuando un vulgar se ha molestado en pensar, nunca lo ha hecho y nunca lo van a hacer. Por eso instarlos a educarlos es un despropósito y un desperdicio absoluto de recursos y de tiempo. Por eso digo, una moral bruñida los va eventualmente a hacer listos. Porque si dentro de esa moral bruñida el respeto a uno mismo, que se correlaciona con un cultivo de la inteligencia, si sea una inteligencia potencial limitada a la que yo tengo, los va a hacer moverse a cultivarla, en lugar de atiborrarlos de estupideces que no les sirven para nada, que todos saben, incluso ellos mismos, que no les sirven para nada y que no van a utilizar jamás. ¿De qué diablos les sirve al vulgar saber la velocidad instantánea de un móvil en una ecuación de física, si eso no le va a servir y su inteligencia no va a ser capaz de derivar el conocimiento que puede implicarse en ello? Que sí, que evidentemente no quiere decir que eso no sirva para nada, no le sirve a él, porque su forma es incapaz de poder derivar algo útil de eso. A esa gente se le tiene que enseñar cosas prácticas. Cómo pagar tus impuestos, cómo atarte los zapatos, cómo sobrevivir, cómo tratar una herida. Cosas prácticas, porque el vulgar actúa en lo inmediato, en lo práctico, no aquí. Aquí no hay nada. Y si lo hay, es muy poco. Así que, por ese limitante conciencial que tiene el hombre, no se le puede injuriar o pensar que siempre está obrando mal. Porque el que obra mal realmente se nota cuando lo está haciendo. Y para obrar mal se necesita realmente un gran espíritu. Descartes mentaba en el discurso del método que solo el bien le compete a los grandes espíritus, mientras que la estaticidad y el mal la podía hacer cualquiera. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo me estoy de acuerdo más con José Ingenieros, que decía que el vulgo es incapaz de cualquier cosa, es decir, siempre se queda en la estaticidad. Y si hace bien o mal, es mero accidente. Quienes le pertenecen, el bien o el mal, son la gente que sepa qué es eso, porque el vulgo no sabe qué es y ejerce eso sin tener conciencia, noción, conocimiento y mucho menos entendimiento de las implicaciones de sus acciones. Y aun cuando uno haga bien a otras personas, justamente no puede esperar nada de ellas, porque no van a entenderlo. Y esto pasa justamente con esta dibujante, que
a pesar de yo haberle dado todo lo demás que necesitaba para consolidar su carrera de dibujo, porque si eres una persona como lo que ella era, que si pasa eso, te pones así, nunca vas a hacer nada. Sobre todo porque cada vez vas a tener que manejar cantidades más grandes de personas. Y cada vez te van a presionar más y cada vez te van a cuestionar más. Y si no eres capaz de manejar eso, de nada te va a servir que pintes como Caspar David Friedrich si al final del día, cuando saques un cuadro, la gente te diga eso, 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 y tú simplemente te vayas haciendo así. ¿De qué te va a servir? Y ella no tiene conciencia de las acciones que yo hice. Y bueno, me parece que no necesita ni tiene que tenerlas. Porque yo soy el que tiene la conciencia y eso es lo que basta. Y algunos dirán, bueno, si no me van a retribuir de nada, ¿por qué yo debo de servir o hacer algo por estas bestias? Porque en el momento en el cual tú te pongas a decir que como son bestias, entonces hay que utilizarlos o perjudicarlos, justificas a los imbéciles que están arriba de ti para hacerte lo mismo. Que se te olvida que cuando yo digo cada quien hace el que haga lo que quiera, estás diciendo entonces, ok, político corrupto, sé corrupto, porque como cada quien puede hacer lo que quiera, eso los valida a las acciones de ellos. ¿O acaso universales morales solo para mí? Sí, mijito, las cosas no funcionan de esa manera. Lo que yo considere bueno para mí, lo generalizo, quiera o no, al resto de personas. Porque yo en mis acciones yo permito, lo quiera o no lo quiera, por imitación o por mero disfrute. Y si mi moral implica hipocresía, como es ese caso de cada quien haga lo que quiera, pues naturalmente que la gente que tiene poder va a decir, cada quien hace lo que quiera, y ahí va la corporación a tirar sus desechos tóxicos al mar, cada quien hace lo que quiera, ahí va el político a hacer corrupción, cada quien hace lo que quiera, ahí va el empresario a hacer otro monopolio, cada quien hace lo que quiera. Pero claro, ahí sí nos ponemos a llorar. Ahí sí nos ponemos a protestar, ¿no es verdad? Cuando se introduce la hipocresía en la moral, nada bueno va a salir de ello. Y se le olvida a esta gente que el mundo no gravita alrededor de sus culos y que hay gente allá afuera que de hecho les está promoviendo esa forma de pensar porque se están agarrando de ella para hacer atrocidades. Y esa gente sí tiene conciencia del mal que está haciendo, porque uno no tiene un imperio siendo un estúpido, a menos que seas rapero o artista, porque esas reciben muchas loas y prebendas, aunque son intrascendentes en todo aspecto. Digo, ¿creen realmente que quién te gusta? El idiota ese que salió en Need for Speed Unbound. Little... No. Bueno, no sé, el negro ese que es rapero. Honestamente no recuerdo cómo se llama. Ese sujeto está cagando dinero. Ah, ok. ¿Qué produjo? Estupideces intrascendentes. La única posibilidad que tiene el imbécil de hacerse millonario es siendo artista. Aunque cuando eres un imbécil y te crees muy listo, como los vanguardistas por ejemplo, solo cuando te utilizan para lavar dinero es cuando puedes tener éxito. Porque cuántos pintores de cubitos de colores no hay allá afuera que son absolutamente irrelevantes. Mientras que cuántos idiotas que dicen mis putas, mis negros y mis putas y mis negros y el hood y mis negros y mis putas, no están cagando dinero. Pues bueno, me parece que es todo lo que tengo que decir al respecto de ello. Y por muy difícil que
sé aceptarlo, porque realmente me costó mucho trabajo aceptarlo, porque ¿cómo yo voy a aceptar que el vulgo es incapaz de entender lo que hace? Así duela, hay que entenderlos, porque si no, no vamos a ser mejores que ellos. Y así ellos injurien, se burlen, minimicen a uno, diciendo, no participas en nuestros vicios, entonces eres un paria. Solo un idiota va a ofenderse o sentirse mal por eso. Porque, hijo, ve quién te está diciendo eso. ¿En serio vas a ofenderte cuando esas personas ni siquiera entienden qué están haciendo? Cuando esas personas han destruido por completo sus vidas, ¿qué estándar tiene esa gente para decirte eso? Si tú te vas a mover con los estándares del vulgo, ya puedes entonces ponerte a apologetizar la pederastía, porque eso es el estándar del vulgo en este tiempo. Y para aquel que no se mueva con el estándar del vulgo, se le advierte entonces, eso es lo que te espera. Injurias, burlas, minimizaciones y ataques. Ya sabrás tú entonces qué es lo que harás. Y si vas a hacer el mal, entonces no te quejes cuando alguien por encima de ti haga un mal mayor, inhumanamente mayor que el que puedas ser capaz de hacer, porque tiene capital, poder e influencia que tu vida vas a soñar nada más con tener. Y él llegue y te diga, gracias por darme permiso. Nos estamos viendo.